¿Qué harías si un volcán cercano a tu casa comenzara a hacer erupción? El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha publicado un folleto con información al respecto que cualquiera puede consultar en internet. ¿Alguna vez lo has leído? Los volcanes forman parte del paisaje de muchas regiones de México. Sin embargo, algunos son peligrosos y debemos aprender a convivir con ellos, sobre todo con los que permanecen activos, como el Popocatépetl, el Nevado de Colima y el Chichón. Hoy queremos hablarte de nuestra relación con los volcanes. Para ello hemos escogido 4 erupciones volcánicas que han marcado la historia del mundo o del país. Nuestro objetivo es reflexionar sobre cómo distintas sociedades en diferentes momentos del pasado han aprendido a coexistir con los volcanes. Esos atemorizantes cerros o montañas que están conectados con el interior de la Tierra y de los cuales aprendemos una importante lección de humildad. El ser humano no es capaz de dominar a las fuerzas de la naturaleza. Lo que sí podemos hacer es intentar comprenderla. Para esto sirve la conciencia histórica, para dilucidar procesos históricos alrededor de fenómenos sociales o incluso naturales. ¿Qué nos enseña el estudio del pasado sobre las erupciones volcánicas? Vale la pena preguntártelo porque si lo piensas, el pasado no ha pasado. Conéctate. Bienvenida, bienvenido, arrancamos. Para empezar, te vamos a contar una historia que pareciera de ficción, pero es real. El sábado 20 de febrero de 1943, muy cerca de San Juan Parangaricútiro, Michoacán, el campesino Dionisio Pulido trabajaba arduamente en su parcela. De pronto, a eso de las 4, lo sorprendió una explosión muy fuerte. Entonces, como por arte de magia, apareció un remolino alrededor suyo. Pero no era remolino, sino algo distinto. Dionisio no podía comprender lo que veía. En pocos minutos aquello no era solo humo y polvo, sino también lumbre, piedras y enormes agrietamientos en la tierra. El michoacano sintió muchísimo miedo. Y no era para menos. Su asombro crecía conforme los temblores aumentaban de intensidad. Pocos minutos después, el espectáculo se volvía más y más impresionante. Estaban haciendo un volcán, el Paricutín. Los únicos testigos presenciales fueron Dionisio, su esposa y su hijo. El propio Dionisio lo cuenta mejor que nadie. A las 4 de la tarde noté que una grieta en uno de los corrales de mi granja se había abierto y tenía una profundidad de la mitad de 1 metro. Me fijé alrededor cuando sentí un trueno. Los árboles temblaban y me di vuelta para hablarle a mi esposa. Pero entonces vi cómo en el agujero la tierra se empezaba a hinchar y se levantaba unos 2 metros de alto. Y una clase de humo de polvo fino, gris como las cenizas, se levantaba para arriba. Más humo se comenzó a levantar con un chiflido ruidoso y había un olor de azufre. Entonces me asusté grandemente. Fue así que, atontado, no sabía qué hacer o qué pensar. Y no podía encontrar a mi esposa, ni a mi hijo, ni a mis animales. ¿No te parece asombroso poder contar con el testimonio de Dionisio Pulido? Él murió en 1954, pero durante algunos años se dedicó a relatar los hechos tal y como él los vivió en su casa de Parangaricútiro. En el pueblo lo conocían como el dueño del volcán, y él mismo recorrió varias ciudades de México y Estados Unidos relatando el nacimiento del Paricutín, el volcán más joven del mundo y el único con acta de nacimiento, Volcán Paricutín. Nacido en medio de un maizal, el 20 de febrero de 1943 a las 16:30 horas entre los pueblos de San Juan Parangaricútiro y Anganguán, en el estado de Michoacán. ¿Te imaginas? Pero es en serio, el acta sí existe y fue redactada al día siguiente. Aquí te la mostramos. Los habitantes de la región tuvieron que abandonar su lugar de origen para que el volcán siguiera creciendo. Se calcula que para 1946 el total de lava que había arrojado el Paricutín era de más o menos 530 millones de metros cúbicos. Todo esto invadiendo un área de unos 40 kilómetros cuadrados. Su crecimiento duró en total 9 años, 11 días y 10 horas. ¿No te parece increíble? Todo este tiempo, el volcán echando arenas y cenizas, las cuales alcanzaron una distancia de 250 kilómetros a la redonda.
Así pues, el 4 de marzo de 1952, el Paricutín suspendió sus fumarolas y dejó de atemorizar a la población que aún vivía en los alrededores. Como te podrás imaginar, los destrozos en los campos y bosques se calcularon en varios millones de pesos. Pero al final el volcán se convirtió en un hermoso lugar de recreo y admiración para los visitantes. En la actualidad, mucha gente se decide a subir sus más de 400 metros de altura para llegar a la cima, ya sea a pie o a caballo. ¿Tú lo harías? Tal vez desde allí arriba le podamos dedicar un pensamiento a don Dionisio y su esposa Paula Galván, quien todavía seguía viva hasta hace una década. También ella ha dejado su testimonio. Mi esposo, yo y mi hijo andábamos allí donde reventó el volcán. Mi esposo arreglando la tierra para sembrar y nosotros cuidando unos borreguitos. Se oyó un ruido feo, como de un trueno de agua, o como de una manada de borregos que se asustan, o como cuando pasa el tren. Y allí cerca de donde se abrió la tierra estaba un pino y ardió. Y yo me asusté muchísimo. Mi esposo gritaba desde lo lejos: ¡Se acaba el mundo! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Después no comimos nada porque teníamos harto miedo. A la rama de la historia que se especializa en el estudio de este tipo de testimonios se le conoce como historia oral, una metodología histórica científica que funciona a partir de entrevistar a gente que está dispuesta a narrar sus experiencias de vida. No todo está en los libros y papeles viejos. También la historia se puede abordar a través de conversar con informantes orales, como hacen los reporteros. ¿No te parece fascinante? Grabando y analizando dichos testimonios se pueden obtener información valiosa que nos ayuda a reconstruir el contexto de algún proceso histórico en particular. ¿Tú qué le preguntarías al señor Dionisio si pudieras entrevistarlo? El pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, además de artista, era un vulcanólogo amateur, o sea, aficionado a estudiar los volcanes. En cuanto se enteró del nacimiento del Paricutín en Michoacán, decidió pintar su erupción en el mismo lugar de los hechos. El resultado fue una celebrada serie de cuadros sobre el volcán, cada uno marcado por una fuerza única y singular. Se cuenta que al momento de trabajar, rocas del tamaño de un piano de cola volaban cerca de él, pero él seguía pintando. ¿Tú te hubieras atrevido? Asimismo, el Dr. Atl reunió sus observaciones científicas y entrevistó a expertos y testigos presenciales para publicar en 1950 el libro Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín. ¿Qué nos enseña la erupción del Paricutín? En términos científicos e históricos nos enseña que se trata de un volcán monogenético. Esto es, que su nacimiento se realizó en una sola etapa. De hecho, en México abundan este tipo de volcanes y su forma suele ser como la de un domo o un cono pequeño. Por otra parte, es importante destacar el impacto que tuvo este fenómeno natural en la sociedad michoacana. A partir de la erupción, el gobierno federal decidió estudiar las condiciones de vida de las comunidades indígenas aledañas al volcán y se decidió prestar una mayor atención al problema. La idea era mejorar la situación de los pobladores, por lo que el presidente Manuel Ávila Camacho pactó con los michoacanos. Entre otros acuerdos, construir una carretera, ayudar a explotar la resina de los bosques cercanos para apoyar la economía local e incorporar la arena volcánica a los terrenos de siembra. ¿Sabías que esta arena mejora los cultivos aportando nutrientes al suelo? Ya que hablamos del impacto social de las erupciones volcánicas, ¿alguna vez has oído hablar del Xitle, al sur de la Ciudad de México? A decir verdad, todo el Valle de México se encuentra lleno de volcanes pequeños, en su mayoría inactivos, al grado de que casi nadie se da cuenta de ellos. El poeta Carlos Pellicer escribió al respecto: este valle que ves, taller de fuego, fábrica de volcanes, todo altura, es hoy la gigantesca arquitectura de lo que Furia fue y es ya sosiego. Pero, ¿por qué decimos en su mayoría inactivos? No queremos asustarte, pero resulta que sí queda uno activo, el Xitle. Esto no significa que vaya a hacer erupción mañana o para el día de tu cumpleaños, no te preocupes. Un volcán se considera activo cuando ha desarrollado algún tipo de actividad eruptiva en los últimos 10.000 años. La última vez que explotó fue hace unos 2000, causando estragos por buena parte del valle, de un modo muy parecido al Paricutín. Solo que aquí no tenemos la oportunidad de entrevistar a nadie. Está canijo encontrar a alguien de esa edad.
Lo que sí podemos hacer es estudiar los testigos físicos que quedan en algunas partes de la capital mexicana. El Pedregal, por ejemplo. Tal es el nombre que se le da al territorio de 80 kilómetros cuadrados que cubrió la lava del volcán en el suroeste de la capital. Se trata de una extensión de roca volcánica que todavía se puede contemplar a simple vista. ¿Sabías que Ciudad Universitaria de la UNAM fue construida sobre ese material volcánico? La explosión del Xitle provocó además la desaparición casi total de los asentamientos humanos que llevaban siglos habitando la región, principalmente los de Copilco y Cuicuilco, que quedaron cubiertos por la lava. Lo bueno es que los sobrevivientes del cataclismo pudieron huir hacia el norte, donde se comenzaba a conformar la gran metrópoli de Teotihuacán. ¿Sabes qué es lo más padre? Que la pirámide de Cuicuilco, una de las más antiguas de Mesoamérica, fechada alrededor de los 600 años antes de nuestra era, hoy se puede visitar como zona arqueológica. E incluso es posible recorrer los tubos de lava del Xitle, como quien dice sus intestinos. Pasemos ahora al siguiente volcán, probablemente el más famoso en el mundo, el Vesubio en Italia. Pero antes toca contestar algunas preguntas. ¿Qué es un volcán? En pocas palabras, una abertura de la tierra por donde sale magma, que es roca fundida. Los volcanes son montañas o cerros que se forman por la acumulación excesiva de capas de lava, cenizas y otros materiales. ¿Cuántos volcanes hay en nuestro país? Se han llegado a contar más de 2,000, de los cuales únicamente 14 se encuentran activos. Entre ellos, como ya sabemos, el Xitle y el Paricutín. ¿Por qué hacen erupción los volcanes? Cuando debajo del volcán se acumulan materiales candentes como el magma, la presión y la temperatura pueden hacer que salgan en forma de lava, ceniza, rocas, vapores y gases, produciéndose así una erupción. Estas pueden ser de varios tipos. En ocasiones, la lava es emitida lentamente y produciendo pocos daños. Otras veces, los materiales pueden salir de forma muy violenta, generando grandes cantidades de cenizas y gases. Ahora sí, el Monte Vesubio. Aunque se cuestione la exactitud de la fecha, la mayoría de los historiadores toman el 24 de agosto del 79 de nuestra era como el día en que su erupción volcánica arrasó con la ciudad de Pompeya y otras poblaciones cercanas. Fundada hace 27 siglos, Pompeya era por aquel entonces una ciudad próspera del Imperio Romano con el Vesubio a pocos kilómetros de distancia. Lamentablemente, sus habitantes no sabían que este era un volcán. Esto explica que la tragedia se haya producido de forma tan imprevista, con ríos de lava escurriendo hacia la ciudad a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Se cree que la erupción duró unas 24 horas. Sin embargo, los restos de cenizas y rocas continuarían cayendo durante un par de días más, hasta cubrir la ciudad entera con una capa de 6 metros de alto. Mucha gente se quedó como congelada, mejor dicho, petrificada, sin tiempo de salir de sus casas ni de escapar a ningún lado. Escalofriante, ¿no te parece? Una investigación reciente revela que la avalancha de lava hizo que les hirviera la sangre y sus cráneos explotaran. Un verdadero terror. Los vestigios excavados en 1748, pero plenamente identificados apenas 15 años después, ofrecen un interesante cuadro de cómo era la vida cotidiana de los romanos de Pompeya durante el siglo I de nuestra era. Por ejemplo, en el suelo de una de las casas se lee una inscripción que dice «Salve lucrum», o sea, «Bienvenido dinero», quizá con intención humorística. En otras construcciones abundan los detalles sobre los diversos oficios, como los trabajadores de una lavandería. También se ha encontrado graffiti en algunas paredes, lo que nos permite conocer el latín coloquial que se hablaba en la calle. A la fecha se han encontrado tan solo 2,000 cadáveres de las aproximadamente 15,000 personas que vivían en la ciudad, lo que nos hace pensar y suponer que la mayoría sí logró huir a tiempo. Además, muchos de los edificios de la ciudad se encuentran vacíos, lo que confirmaría esta idea. Aparte de las evidencias arqueológicas, ¿qué otras pruebas nos quedan sobre la erupción del Vesubio? Recuerda que un historiador es como un investigador o como un detective, que se dedica a recolectar pruebas para estudiarlas y llegar a conclusiones. Pueden ser entrevistas, como en el caso del Paricutín, o tratarse de vestigios físicos, como aquel pedregal que dejó la erupción del Xitle, y la evidencia arqueológica de Pompeya.
pero también documentos escritos. Así pues, los historiadores han tenido oportunidad de consultar las cartas escritas por Plinio el Joven en el primer siglo de nuestra era, un administrador y poeta romano que observó desde lejos la erupción del Vesubio. Este habló con algunos sobrevivientes y redactó sus experiencias en documentos de mucho valor histórico. Las cartas fueron encontradas en el siglo XVI. ¿Te gustaría escuchar un fragmento? Casi a hora séptima, mi madre indicó la aparición de una nube de inusitada grandeza y forma. Mi tío se calzó las sandalias y subió a un sitio desde donde se podía contemplar mejor aquel portento. Aparecía una nube, y los que la miraban desde lejos no sabían desde qué montaña salía, pero después se supo que se trataba del Vesubio. La nube tenía un aspecto y una forma que recordaba a un pino, porque se elevaba como si se tratara de un tronco muy largo y se diversificaba en ramas. Como hombre muy sabio le pareció que aquel portento debía ser visto desde más cerca. Cuanto más se aproximaba, la ceniza caía cada vez más caliente y más densa, y también pedruscos y piedras ennegrecidas. Al llegar al campo, nos paramos. Nos sorprendían muchas cosas dignas de admiración y de temor. Además veíamos que el mar se recogía en sí mismo, como si temiese los temblores de la tierra. La playa se había ensanchado y muchos animales marinos habían quedado en seco sobre la arena. ¿Qué te parece? A la fecha, el monte Vesubio es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que a sus alrededores viven unos 3 millones de personas, y varias de sus erupciones han sido violentas. Se trata, pues, de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Por si esto fuera poco, es el único volcán de Europa continental que ha sufrido una erupción en el siglo XX, el 17 de marzo de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. De todos modos, sí se antoja ir a visitar la hermosa ciudad de Nápoles, a 9 kilómetros de distancia, o mejor no. Por último, queremos contarte la historia del Tambora, ubicado en la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia. Cuando se habla de erupciones volcánicas de alcance global, sin duda el premio se lo lleva este monte. El 10 de abril de 1815, el Tambora produjo la mayor erupción registrada en la historia. Causó alrededor de 90,000 muertes y su explosión se escuchó a 2,600 kilómetros de distancia. ¿Te imaginas? La ceniza que emitió cayó a mínimo 1,300 kilómetros a la redonda y el tsunami que provocó alcanzó olas de hasta 4 metros. Pero no queremos abrumarte con cifras, más bien quiero destacar el severo cambio climático que se sufrió todo el hemisferio norte a partir de esta erupción. Al año de 1816 se le conoce como el año sin verano, pues el enfriamiento y la cristalización del magma de esta explosión asiática hizo que una grandísima nube de humo oscuro cubriera prácticamente la mitad de la Tierra. En Londres se observaron fenómenos ópticos súper curiosos, como atardeceres prolongados de colores brillantes. Además, en el noreste de Estados Unidos, hubo gente que reportó una rarísima niebla seca que permitió ver directamente al sol y hasta identificar las manchas solares. En el mes de junio cayó nieve en Nueva York y muchos cultivos agrícolas fueron arruinados en las inmediaciones. En Canadá se experimentó un frío extremo, acumulándose una capa de nieve de 30 centímetros en la ciudad de Quebec, en pleno verano. De hecho, registros actualizados dan cuenta de que 1816 fue el segundo año más frío en el hemisferio norte desde 1400, y aquella década es señalada como la más fría de la historia. Así de fuertes estuvieron los cambios climáticos. Todo esto trajo epidemias, hambre, disturbio. ¿Qué puede hacer un historiador actualmente para estudiar dicho fenómeno? ¡École! Apoyarse en la ciencia. Los datos registrados por físicos, químicos y otros científicos de la época han hecho posible que los historiadores consigan las pistas que andan buscando. He aquí entonces otra manera de abordar la historia: la ciencia. Otro caso parecido, pero de 1883, es el del Krakatoa, también en Indonesia, que durante los días 26 y 27 de agosto, a través de grandes explosiones, lanzó a la atmósfera unos 20 kilómetros cúbicos de material volcánico pulverizado que se dispersó por todo el mundo en poco más de 10 días.
Pero, ¿realmente es posible que una erupción volcánica produzca un cambio climático? La relación de los volcanes con el clima es muy estrecha, pero para saber cuál es el efecto que pueden tener los volcanes en el clima, depende mucho de varios factores, por ejemplo, del tipo de actividad volcánica, del tamaño de la erupción, de la composición del material que sale, porque puede ser sumamente variable y de ello depende cuáles son estos procesos que pueden ocurrir después de la erupción. De los materiales que pueden salir que tienen más impacto en el clima son el dióxido de azufre y la ceniza. ¿Por qué existen los volcanes? ¿Cómo y por qué se forman? Los volcanes son, en principio, aberturas en la superficie por donde se emite material volcánico. Estos materiales son sumamente diversos y salen de muchas formas, y los más conocidos o con los que estamos más familiarizados son las lavas, por ejemplo, o la ceniza. También la pómez es un material muy conocido que se emite durante la erupción. Entonces, los volcanes pueden formar edificios volcánicos muy grandes como el Popo o como el Ista, o también hay edificios volcánicos que son mucho más pequeñitos como el Paricutín o el Xitle. Otras veces salen a través de una fisura, como los volcanes que hay en Islandia, por ejemplo. Los volcanes se forman en muchísimos lugares. La mayoría de ellos tiene relación con los límites entre las placas tectónicas. Por ejemplo, el volcán de Colima, el pico de Orizaba, se forman en donde las placas convergen, es decir, que chocan una con respecto a otra. Pero hay otros lugares también en la Tierra en donde las placas no chocan, sino que al contrario se separan. Y un ejemplo de estos volcanes son los que ocurren en Islandia. Hay otros lugares en donde nacen volcanes y que no están relacionados con los límites entre placas, y a estos volcanes se les conoce como volcanes intraplaca. Los más famosos son los volcanes hawaianos, por ejemplo. ¿Se puede pronosticar una erupción volcánica? ¿De qué manera se monitorean los volcanes activos en México? Sí se pueden pronosticar las erupciones volcánicas, y todo esto depende mucho del monitoreo. ¿Por qué? Porque cuando el magma se mueve, desde que se genera hasta que sale a la superficie, genera señales de muchos tipos. Por ejemplo, cuando el magma asciende, va a ir rompiendo la roca para ir generando este camino que va a seguir hasta el momento de la erupción, y eso puede generar sismos que pueden ser de muchos tipos que nosotros en superficie podemos registrar y medir. ¿Qué conocimiento hemos logrado obtener sobre los volcanes y que ignoramos todavía? Hemos avanzado muchísimo en el conocimiento, también por cómo ha ido avanzando la tecnología, por ejemplo, con respecto a recrear las condiciones de los volcanes en laboratorios o a través de modelación computacional. Ahora conocemos de manera general cómo se forman los magmas, a qué profundidades se generan, cuáles son los factores más importantes que intervienen en su formación. ¿Cuáles son todos estos pasos que siguen los magmas cuando llegan a la corteza? ¿Cómo modifican su composición química? Lo cual es muy importante porque de esto depende mucho el tipo de erupción que podríamos tener en la superficie. Pero sin duda todavía quedan muchas preguntas con resolver. También, por ejemplo, el vulcanismo submarino tiene muchas incógnitas. ¿Te enteraste de la más reciente erupción volcánica en Islandia en el mes de marzo? Es súper interesante leer sobre estos fenómenos. Realmente el ser humano está a merced de las fuerzas de la naturaleza. Pero esto no tiene por qué agüitarnos. Ya hemos visto a través de diferentes fuentes que la historia puede ayudarnos a conocer mejor estos fenómenos. Lo importante es mantenernos informados. También resulta esperanzador darse cuenta cómo las sociedades han sido capaces de reconstruirse tras sufrir desastres naturales. Los fenómenos ambientales tienen su razón social, por supuesto. Gracias a la experiencia, los seres humanos podemos identificar qué acciones y medidas debemos llevar en caso de desastre. Para eso sirve la conciencia histórica. Y por eso es tan importante que todos leamos el folleto del Centro Nacional de Prevención de Desastres que te decíamos al principio. También te queremos recomendar este libro de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, publicado en 1864. Estamos seguros que te va a encantar. Tiene que ver con volcanes. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de Conciencia Histórica, en el que, como ya es costumbre,
Nos hemos dedicado a entender el pasado desde los ojos del presente y el presente desde los ojos del pasado. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Recuerda que el pasado no ha pasado. Conéctate. Nos vemos y escuchamos muy pronto.